Bueno, vamos a trabajar con el análisis de la posición relativa de dos rectas en el espacio. Tengo la recta 1 y la recta 2 escritas de forma paramétrica y genérica. Estos A1, D1, B1 pueden ser cualquier coeficiente, incluso el cero. ¿Cómo analizamos la posición de dos rectas en el espacio? Tengo dos rectas que están en el espacio. Esas dos rectas podrían llegar a tener la misma dirección. ¿Sí? Son dos rectas que van así, una al lado de la otra, con la misma dirección. Y podría ser que o sean paralelas y separadas, como en este caso, o que sean coincidentes. Entonces acá ya tenemos dos posibles posiciones. Son dos rectas que tienen la misma dirección, pero pueden ser separadas o pueden ser coincidentes. La otra opción es que no tengan la misma dirección, ¿sí? Cada una viene por su lado y puede ser que se corten en un punto o puede ser que nunca se corten. Esta venía así, esta venía por acá, pero jamás se cortaron. Lo más cerca que estuvieron es cuando estaban por acá, pero nunca se cortaron. Entonces, acá tenemos otras dos opciones. Son dos rectas que tienen direcciones diferentes y o se cortan en un punto o no se cortan y se dice que son alabeadas. Esas son las cuatro posibles posiciones que pueden tener dos rectas que están en el espacio y nosotros vamos a ver cómo podemos analizar eso. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el vector de dirección y teniendo en cuenta el vector de posición o punto de paso de la recta. Cuando yo miro la recta escrita así de esta manera, los coeficientes que multiplican al parámetro, en este caso lambda, lo que me dan es el vector de dirección. Es el vector que me dice en qué dirección está viajando esa recta. Entonces, el vector director de esta recta 1 es D1, E1, F1. Estos términos independientes, lo que no están multiplicados por nada, ¿qué significan? Eso significa el vector de posición. O también lo puedo leer como un punto que pertenece a la recta. Es decir, cuando yo a una recta digo que tiene la dirección de este vector, pues puede ser una recta que viaja así, o puede ser una recta que tiene esta dirección pero que está más arriba, más abajo, más allá, ¿sí? ¿Cómo hago para identificar exactamente cuál recta es? Pues tengo que decir, es la recta que pasa por este punto específico. La recta que tiene esta dirección y que está en este punto específico, pues es única, no, ya no se puede confundir. Entonces, este vector es el vector de posición, es el que me dice por dónde pasa la recta. También puedo leerlo, como digo, como un punto, entonces vamos a llamarlo el punto P, que es el punto de A1, B1, C1. Estas son las coordenadas del punto P. En la recta 2 vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar el vector de dirección de esta recta, buscando los coeficientes que multiplican al parámetro, que en este caso es μ. Ese vector es D2, E2 y F2. Y el vector de posición o el punto por donde pasa la recta, en este caso lo vamos a llamar el punto Q, va a ser el punto de coordenadas A2, B2, C2. Ahora, ¿cómo vamos a analizar la dirección de las rectas mirando esto? Bien, dijimos que teníamos dos casos de direcciones, o direcciones iguales o direcciones distintas. Entonces vamos a comenzar analizando eso. Analizamos la dirección y después, si tienen dirección igual, ya me fijaré si son paralelas, separadas o coincidentes. Y si tienen direcciones diferentes, ya veré si se cortan en un punto o si son alabeadas, ¿sí? Pero primero vamos a analizar las direcciones. ¿Tienen la misma dirección? ¿Sí o no? Como la dirección me la da el vector director, vamos a analizar qué pasa con estos dos vectores. Los directores van a, o sea, los dos vectores
tienen la misma dirección si son proporcionales entre sí, o si un vector es un múltiplo del otro. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, en algunos casos se lee muy fácil, vos te das cuenta que uno es el doble que el otro o el triple que el otro, ¿sí? O, si no, la otra opción es decir, si son paralelas, entonces estos dos vectores son proporcionales entre sí. Entonces, D1 sobre D2 es igual a E1 sobre E2 y es igual a F1 sobre F2. Si estas tres fracciones me dan una misma razón K, quiere decir que estos dos vectores tienen la misma dirección. Entonces estoy en el caso de que tengo dos rectas que son paralelas. Si esto no se cumple, los dos vectores no tienen la misma dirección, entonces estoy en el otro caso, rectas que no tienen la misma dirección. Perfecto, vamos a quedarnos con que son proporcionales, por lo tanto los dos vectores de dirección apuntan hacia la misma dirección, ¿sí? Las dos rectas tienen la misma dirección. ¿Cómo sé ahora si esas rectas son coincidentes o separadas? Si son separadas, ningún punto de esta recta, vamos a suponer que esta es la recta 1, ningún punto de esta va jamás a pertenecer a esta. ¿Qué significa? Que el punto P, que pertenece a la recta 1, no puede pertenecer a la recta 2. Si el punto P, que pertenece a la recta 1, pertenece también a la recta 2, entonces lo que van a hacer es paralelas y coincidentes. Porque este punto va a pertenecer y todos los puntos de esta van a pertenecer a esta. Entonces cualquiera de los puntos de esta, incluso el punto P, también va a pertenecer a esta. Conclusión. Si yo me fijo en la proporción de los vectores directores y me da que son proporcionales, ya sé que tienen la misma dirección. Paso siguiente, me fijo si el punto de una de las rectas pertenece a la otra. Puedo fijarme si P pertenece a R2 o si Q pertenece a R1. Es indistinto. Entonces vamos a mirar eso. Si P pertenece a la recta 2, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión que sacamos? Si un punto de esta pertenece a esta, entonces todos los puntos de esta pertenecen a esta, porque tienen la misma dirección. Entonces, en ese caso son coincidentes. Básicamente podríamos estar hablando de que puede ser la misma recta escrita de dos maneras diferentes. Eso puede pasar, porque yo puedo elegir cualquier múltiplo de un vector como vector de dirección y puedo tomar absolutamente cualquier punto de la recta como punto de paso. Puedo elegir un punto para representarlo así y puedo elegir otro punto para representarlo y estoy hablando de la misma recta. Entonces esto puede tranquilamente pasar. O puede pasar que el punto P no pertenezca a la recta 2 y en ese caso van a ser rectas separadas. Si este punto no pertenece, ningún punto pertenece, por lo tanto son rectas separadas. Y de esa manera ya tenemos los dos primeros casos. Cuando las rectas son paralelas, entonces tengo estas dos opciones, ¿sí? Ahora, si esto no se cumpliera, si esto no, si las componentes de estos vectores no fueran proporcionales, entonces quiere decir que estos dos vectores no tienen la misma dirección, estas dos rectas no tienen la misma dirección, entonces concluimos que R1 no es paralelo a R2. ¿Y cómo vamos a hacer entonces ahí? O sea, ya sabemos que son dos rectas que tienen direcciones diferentes. ¿Cómo hacemos entonces para comprobar si son que se cortan en un punto o alabeadas?
vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Voy a borrar esto porque esto ya, digamos, ya está comprobado. Ya estamos en el segundo caso. No son paralelas, ¿sí? Tienen direcciones diferentes. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, ok, tienen direcciones diferentes. Ahora, si son alabeadas, no van a cortarse en ningún punto. O se van a cortar en uno solo. Ese punto, si se cortan en un punto, ¿sí? Si se cortan en un punto, quiere decir que va a existir algún punto, vamos a llamarlo, para no usar P y Q, que le pusimos esto, vamos a llamarlo un punto A. ¿Sí? Ese punto A tiene que pertenecer a la recta 1 y el punto A tiene que pertenecer a la recta 2. ¿Sí? Estamos diciendo este punto de acá, es decir, es la intersección entre las dos rectas. Si ese punto A, que tiene alguna coordenada X, tiene coordenadas en X, en Y y en Z, pertenece a esta recta, quiere decir que esos números reemplazados acá tienen que hacer que el lambda valga lo mismo. Y a su vez, ese punto tiene que verificar esta ecuación también. Este punto específico, este punto A. Entonces quiere decir que va a haber algún punto para el cual esto va a valer lo mismo que esto. Porque me van a dar unas coordenadas X, Y y Z que van a verificar ambas ecuaciones al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar ese punto. ¿Cómo lo voy a buscar? Vamos a crear un sistema igualando los miembros derechos de cada una de las ecuaciones de la recta. Entonces, quiere decir que yo voy a tener un punto que tiene una coordenada en X que tiene que al mismo tiempo verificar ser A1 más D1 por lambda y A2 más D2 por mu. También verifican la componente en Y, o sea que B1 más E1 por lambda tiene que ser igual a B2 más E2 por mu. Y la coordenada en Z para ese punto, si es que existe, tiene que verificar al mismo tiempo ser C1 más F1 por lambda y ser también igual a C2 más F2 por mu. Tengamos en cuenta una cosa. A, D, B, E, C, F, en tanto el 1 como el 2, son números. Cuando a mí me den la ecuación de la recta, estos van a ser números. Entonces yo acá voy a tener un montón de números y lo que voy a tener como incógnita son lambda y mu. Entonces lo que yo estoy teniendo acá es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Ok, no está escrito como nosotros estamos acostumbrados a ver un sistema de ecuaciones. Porque siempre yo estoy acostumbrado a ver el sistema de ecuaciones con todas las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo. Y si ustedes quieren verlo así, lo vemos así, lo acomodamos. Vamos a dejar el D1 menos lambda de este lado y esto va a pasar para el otro lado restando menos D2 por mu y esto va a ser igual a A2 menos A1. Acomodamos el siguiente, me queda E1 por lambda menos E2 por mu y eso es igual a B2 menos B1. Y por último, F1 por lambda menos F2 por mu es igual a C2 menos C1. Ahora sí está acomodado como nosotros lo conocemos. Es un sistema con 3 ecuaciones y solamente 2 incógnitas. Este sistema tiene 2 posibilidades.
O puede ser un sistema compatible determinado, tener solución única, o ser un sistema incompatible. ¿Por qué no puede ser compatible indeterminado? Porque para que sea compatible indeterminado, el rango de esta matriz de coeficientes debería ser 1. Porque n vale 2, tengo dos incógnitas, lambda y mu. Para que el sistema sea compatible indeterminado, yo necesitaría que este rango sea 1. Y no va a ser 1. ¿Por qué? Porque las dos columnas de esta matriz de coeficientes son los vectores de dirección de estas dos rectas. Y nosotros ya descartamos el caso de que sean proporcionales, es decir, de que sean, si lo miramos como la matriz de coeficientes, no son linealmente dependientes. Sabemos que son linealmente independientes, por lo tanto, esta matriz de coeficientes tiene rango 2. N también vale 2. Entonces, n vale 2 porque yo tengo dos incógnitas. Entonces, ahora lo que me queda es analizar el rango de la matriz ampliada. Y el rango de la matriz ampliada es una matriz de 3×3, porque tengo 3 filas y tengo 3 columnas. Entonces, acá es donde puede pasar ¿qué? Lo que va a determinar, digamos. El rango de la matriz ampliada puede ser 2, y en ese caso voy a tener un sistema compatible determinado. Solución única, un solo punto, que es el punto en el cual se cortan las rectas. O que el rango de la matriz ampliada sea 3. Y en ese caso tengo que el rango de la matriz ampliada es mayor que el rango de la matriz de coeficientes, por lo tanto el sistema es incompatible. ¿Qué significa la incompatibilidad de un sistema? Que no existe ningún punto en común entre estas dos rectas, o sea, rectas alabeadas. ¿Cómo voy a saber cuál es el rango? Simple. Tomo la matriz de coeficientes, la matriz ampliada, que es una matriz de 3×3, calculo su determinante. Si ese determinante es igual a 0, entonces estoy en este caso. El rango de la matriz ampliada no puede ser 3, es 2, y estoy en este caso. Rectas que se cortan en un punto. Si el determinante de la matriz ampliada me da 3, porque es una matriz de 3×3 y tranquilamente puede tener rango 3, si el determinante me da distinto de 0, si el determinante de la matriz de 3×3 me da distinto de 0, no importa qué número me dé, lo que me importa nada más es que sea distinto de 0, positivo, negativo, no importa. El rango de la matriz ampliada va a ser 3. Y en ese caso vamos a estar en el caso de rectas alabeadas.